Uniminuto considera que la misión educativa que tiene es una vocación, es decir, una llamada que requiere una respuesta libre y responsable de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, así como de sus diversos grupos de interés. El desarrollo así entendido supone la libertad responsable de la persona y los pueblos. Ninguna estructura puede garantizarlo desde afuera y por encima de la responsabilidad humana. En esta línea, el tema del desarrollo humano y social integral y sustentable adquiere un alcance más complejo. La correlación entre sus múltiples elementos que exige un esfuerzo para que los diferentes ámbitos del saber humano sean interactivos, con vistas a la promoción de un verdadero desarrollo de los pueblos. Esta interactividad del saber y del hacer humano es lo que Uniminuto suscita a través de todas sus acciones educativas en la perspectiva de una noción de desarrollo que asume y promueve al ser humano como principio y fin de todas las acciones y propende por la preservación de todas las formas de vida. Texto aparte del proyecto educativo institucional PEI de Uniminuto. Muy bienvenidos a este acto, foro, el acceso al saber de la universidad. Es un espacio que nos congrega para la reflexión académica de nosotros, integrantes de la sociedad, integrantes de una comunidad universitaria, para, a partir de lo que recogemos, poder proyectarnos como ser humano en beneficio de una sociedad que nos demanda con presencia humana, con presencia profesional, con presencia social, con presencia integral. Para dar inicio a esta actividad, invito al señor Wilmar Jiménez Taborda, director del programa de psicología, para que nos dé un saludo de bienvenida. Muy buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias a todos los invitados. Para el programa de psicología es muy grato este tipo de espacios. Es la consolidación de muchos esfuerzos a lo largo de la configuración del programa, de una apuesta por estos escenarios extracurriculares que en algunos momentos se tornan un poco difícil para que el estudiante entienda que esto también hace parte de su formación, pero poco a poco lo hemos ido consolidando y construyendo. Entonces es grato saber y ver que el escenario poco a poco cumple como su objetivo. Esperar también la atención durante el evento, ir un poquito más allá de ciertas expectativas que a veces a los psicólogos se nos dificulta, bien sea porque hay veces no conocemos de la temática y se le puede volver a uno no tan agradable, o porque conocemos un poco y creemos que todo no lo sabemos, porque somos psicólogos. Esa sería la invitación. El agradecimiento a las profesoras Margarita, en el liderazgo de la profesora Margarita y en el acompañamiento de la profesora Cruz Elena por esta actividad. Creo que nuevamente o en esta oportunidad vamos mostrando en el programa el nivel de los eventos que merecemos hacer, tanto los profesores como los estudiantes. Recuerdo ahora las jornadas de psicología del año pasado. Miro este evento y toda la preparación que las profesoras han hecho, los invitados a los cuales vamos a escuchar en unos momentos, y la proyección que tenemos de lo que está programado en los diferentes espacios del programa y lo que tenemos hoy para mostrarles próximamente en las jornadas de psicología en el mes de noviembre,
que nos llena de orgullo con el trabajo y el compromiso de los profesores allí, poniéndole todo su empeño, y la aprobación por parte de la institución para que el programa siga saliendo adelante. Las profesoras, muchas gracias. También participaron, un trabajo arduo para la convocatoria que hizo la Facultad de Educación. Esperamos ver también sus frutos allí, y yo espero verlas por fuera del país muy pronto, con todo lo que vienen haciendo. Creo que es bien merecido. Y no se espera menos del grupo de profesores del programa. Creo que es un grupo de profesores hoy que cumple con los requisitos para demostrar lo que estamos haciendo, y no se espera menos de esto. Entonces, bienvenidos, éxitos y muchas gracias. La verdadera ciencia enseña por encima de todo a dudar y a ser ignorante. Miguel de Unamuno. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. El lazo de la subjetividad con el saber es el de disponerse como amante a la búsqueda de aquello que nos falta. Graciela Giraldi. Para dar desarrollo a este foro, voy a señalar inicialmente la dinámica que tendrá. Son 6 expositores que en un tiempo entre 20 y 30 minutos van a dar la presentación que traen a viva voz para compartir. Se divide la sesión foro en 2 momentos, de a 3 presentadores, 3 intervenciones iniciales, y después de ello hay un espacio para las preguntas, para las consideraciones, y se continúa con el segundo espacio. En la primera parte van a estar presentes Cruzelena Gómez Giraldo, psicóloga de la Universidad de Antioquia, magíster en investigación psicoanalítica de la Universidad de Antioquia, docente del programa de psicología Uniminuto Seccional Bello. Rubén Darío Ramírez Arroyave, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, Tecnológico de Antioquia, especialista en literatura y producción de textos e hipertextos, Universidad Pontificia Bolivariana. Magíster en Educación, Universidad Pontificia Bolivariana. Docente de lenguaje y coordinador académico de lengua materna del Centro de Lenguas y Cultura, Uniminuto Bello. Y Mario Elkin Ramírez Ortiz, psicoanalista, profesor del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, doctor en Psicología, Universidad de Buenos Aires, magíster en Psicoanálisis, Universidad de París 8, sociólogo y filósofo, autor de varios libros, entre ellos Despertar de la Adolescencia, El psicoanálisis y la investigación en la universidad, Psicoanálisis con niños y dificultades de aprendizaje, Órdenes de hierro, El psicoanálisis en el frente de la batalla. Entonces, en este primer momento comienza Cruzelena Gómez con la intervención, y a continuación los docentes que fueron indicados. El acceso al saber en la universidad. En el marco de la investigación en curso sobre la subjetividad en la experiencia de saber en estudiantes de Uniminuto Bello, nos hemos reunido hoy para compartir algunas reflexiones académicas sobre el tema del acceso al saber en la universidad. Tanto el título que nos convoca como el afiche de invitación requiere que hagamos algunas consideraciones. La imagen mediante la cual se promovió este foro lleva por título El burro en la escuela. Es un grabado del pintor holandés Peter Bruegel de 1556, en cuya base hay 2 frases, una en flamenco que dice: aunque el asno vaya a la escuela con la intención de aprender,
continuará siendo un asno, no un caballo, cuando retorne. La otra leyenda en latín reza: podrías enviar a un asno estúpido a París. Si es un asno aquí, no será un caballo allí. Proverbios populares y moralizadores del que se sirve Brugger para mostrar su posición pesimista frente al saber. El grabado ilustra una amplia sala desordenada en la que se imparte una clase. El caos manifiesto de estudiantes revoltosos y el azote por parte del profesor hacen alusión a una transmisión del saber, hoy anacrónica y cuestionada, aquella que concebía la letra con sangre entra. Varios son los detalles de los que podríamos hablar. Objetos de la vida doméstica regados por la sala, diversas actitudes y características de los personajes, algunos solitarios. Allí se encuentra el que se oculta, el que mete su cabeza en el agujero como quien no quiere saber. También quien se mofa de los otros, el que molesta a la clase. Algunos sin pudor exhiben sus genitales. La mayoría se presentan en una mezcla o confusión que se esparce por los rincones escapando a la mirada del maestro. Aquí cada cual atiende lo suyo. Es de resaltar la figura enigmática y opaca que hace presencia detrás de unos barrotes como representando aquel privado del saber. Llaman la atención además las figuras infantiles con rasgos adultos hasta avejentados. Pero detengámonos un poco en la figura del burro. Situado en la oscuridad, por fuera del recinto, se apoya en la ventana detrás del maestro. Este personaje de orejas enormes está en actitud de leer una partitura a la luz de una vela y al pie de unos anteojos, separado del grupo por la barrera de la ventana. Ahora bien, es de conocimiento común la representación social del burro como alegoría de la pereza y la ignorancia. Se le asigna el lugar de quien no es capaz de usar la razón y de establecer juicios. Además, le ha sido denegada su capacidad para acceder al lugar del saber. Está excluido de esa posibilidad. La relación que se establece entre el burro y la ignorancia alude también a una posición de terquedad, de imposibilidad para comprender, tosudo y obstinado en sus acciones. Sin embargo, se observa en el animal una actitud concentrada, tal vez insistente, para continuar firme en la tarea de aplicarse a un texto. Contrario a la dispersión de los demás personajes, que si bien tienen libros en sus manos, varios de ellos dejan ver que ese no es el objeto de su interés. Retomemos ahora el título de nuestro foro, el acceso al saber en la universidad, y revisemos algunos detalles. Según el diccionario del uso del español, con la palabra acceso podemos nombrar con precisión la acción de llegar a un sitio o situación. Acceso sirve para nombrar o bien la entrada o la llegada, pero también la posibilidad de entrar. El término acceso en sí mismo parece no dar lugar al equívoco. Consideremos también la palabra acceder, del latín accedere, acercarse. Uno de los significados se refiere a alguien que se muestra conforme con hacer o que se haga cierta cosa, a petición de otros o por imposición de otros. Desde esta definición se puede leer la posición del estudiante como mero receptor, que recibe del otro el saber sin implicarse en este y sin cuestionar. Este acceder deja al estudiante a mitad de camino. Es un semblante de que accede. Otra de las significaciones del concepto acceder es alcanzar una situación o condición superiores. En esta acepción se entiende que hay un efecto que atraviesa al sujeto de manera experiencial y lo termina implicando.
En suma, entiéndase entonces que tener acceso a la universidad no implica de suyo acceder al saber. La institución ofrece unas condiciones, pero el acceso al saber es una conquista de cada quien. ¿Qué se requiere para ello? La pregunta es profunda y la complejidad de la respuesta ha dado lugar a una copiosa literatura de teorías del aprendizaje, así como tratados de educación y de pedagogía. Situemos la atención en algunos elementos constitutivos de esa experiencia. Desde la más tierna infancia empieza a hacer presencia tanto el enigma como la curiosidad, es decir, el deseo imperioso en el infantil sujeto por resolver la incomprensible de su experiencia inmediata. Preguntas que le conciernen como el ser y la existencia ponen al niño a cavilar y a elaborar, lo que constituye el arquetipo para todo trabajo posterior del pensar. El niño que se aventura en el trabajo por resolver sus propias preguntas de orden práctico es un investigador por excelencia que construye sus propias teorías. Es lo que Freud nombró como pulsión de saber, aquella que atraviesa el cuerpo y le concierne en lo más íntimo del sujeto. Solidaria de la pulsión de apoderamiento, que implica una acción de hacer suyo algo, dominar un objeto, en este caso un saber. De este modo se abre la posibilidad de encauzar la pulsión hacia el deseo de saber. No obstante, este puede estar impedido por diversas razones. Una de ellas es la inhibición, lo que indica la renuncia a una función que tiene sede en el yo. No quiere estudiar, no quiere aprender, no quiere acceder. El acceso al saber supone además que haya un otro que transmite su deseo de saber. No hay enseñanza sin el recurso del otro del saber, maestro o profesor, con quien se establece una relación íntima, transferencial, que anuda demanda y deseo. Se puede leer la demanda en dos vías. El maestro puede demandar que un sujeto aprenda o coartar esa posibilidad, porque parece más con su imposición que con su deseo. Esta forma de demanda oprime el deseo de saber, así que, por efecto de la transferencia, se puede incitar al saber o inhibirlo. Tomemos las palabras de Sonia Abadi, cuando afirma que la función del maestro es mediatizar la relación con el objeto y relativizar la magnitud de éste, acompañando en el desamparo y facilitando el acercamiento. Para finalizar, deseo por aprehender lo desconocido y relación transferencial son dos aspectos sin los cuales difícilmente se accede al saber. Se trata de un vínculo que además anuda el reconocimiento que viene del otro, otorgando un lugar, y el reconocimiento de la propia ignorancia. Este último hace alusión a nuestro burro inicial, del que partimos del grabado de Brugger. Aquel que, aunque vaya a la escuela, no se convertirá. Este último hace alusión a nuestro burro inicial, del que partimos del grabado de Brugger. Aquel que, aunque vaya a la escuela, no se convertirá en caballo, porque seguramente conservará su ser y sus identificaciones. Pero lo que sí puede lograr es conquistar un lugar propio desde el cual asuma su singularidad y transforme para sí mismo la asignación social que le ha sido otorgada. Sea esta la apertura, la provocación de saber que nos propone esta mañana nuestros invitados. Bienvenidos. Primero que todo, doctora Cruz, quiero dar las gracias al departamento o a la Facultad de Psicología por permitir este espacio académico, reflexivo, donde, claro está, se van a tocar algunos elementos muy necesarios a la hora de pensar en la universidad como una estrategia no solamente política, sino también social. Claro está, ético,
claro está, jurídico, es decir, todos aquellos elementos que van determinando que la educación tenga un cruce y que la educación vaya llegando hasta el lugar, ese lugar que usted lo insinuaba en el texto, el lugar de la provocación, el lugar de insinuar, el lugar de detectar aquellos elementos que hacen posible que la naturaleza del ser humano sea tocado y sea permeado por un saber que le permita no solamente al estudiante, sino también al docente, dar el salto a ese otro lugar, a ese espacio donde la mediación es el conocimiento. Y cuando uno habla de conocimiento, pues uno habla de distintas posiciones, de distintas estructuras, de distintas maneras de entender el concepto, no solamente desde la ciencia, sino también desde la poética, por ejemplo, desde esa realidad humana, trascendente, que le da sentido a este procedimiento. Como decían al inicio, soy licenciado, es decir, que soy maestro por vocación, y un maestro que está sumergido en el mundo del lenguaje. El lenguaje, decía Alfonso Reyes, ensayista, intelectual, pedagogo mexicano, que ha estructurado no solamente una forma de aprender el lenguaje, sino de distribuirlo a partir no solamente de concepciones de grandes autores desde la filosofía, desde la teología, desde la historia, sino desde la propia experiencia humana, que es la que también nos lo insinuaba la profesora Cruz, se logra permear y se logra determinar en una práctica concreta. A partir de esta posición de Reyes y desde el asunto del lenguaje, y yo como provocador del lenguaje, quiero hacer una breve reflexión sobre lo que significa el lenguaje como una oportunidad para acceso al conocimiento. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo accedemos o cómo acceden los estudiantes al saber desde las posiciones del lenguaje? ¿Qué se entiende por lenguaje? Por habilidades comunicativas, por habilidades lingüísticas, metalingüísticas, escriturales, de lectura, etcétera. ¿Y cómo se desarrollan estos principios, digámoslo así, en este acceso a saber en la universidad? Yo quiero empezar entonces haciendo esta reflexión con estos interrogantes, declamándoles una poesía que siempre lo hago porque soy profesor de lenguaje, soy profesor de literatura, y porque amo la literatura, y porque siempre les digo que la literatura es una oportunidad, es una habilidad, es un espacio que permite leer no solamente la historia, leer la sociedad, sino que también permite leer la propia vida. Esta poesía es un texto que compuso Teresa de Ávila, una gran intelectual, una mixtagoga, es decir, una maestra que se hizo en una experiencia de amor y de fidelidad a los principios que ella tenía. Y a partir de esa experiencia construyó una escuela espiritual. Si para recobrar lo recobrado tuve que haber perdido lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprobado que lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Teresa de Ávila. Es un bello texto que narra esa inquietud por el saber, por desvelar, por quitar. Lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. En ocasiones los maestros, los docentes, en esta experiencia original o primigenia del nuevo estudiante uniminuto, consideramos que el estudiante viene casi hecho, ¿cierto? Que viene casi hecho. Entonces, lo primero es, vamos al texto, ¿cierto? Vamos a leer un texto, incluso textos complejos,
difíciles, no hemos tenido todavía un acercamiento a una lectura científica, a una lectura crítica, y ya vaya lea. A los 8 días entonces tenemos un espacio de debate donde el estudiante, muchos de esos tristemente dicen, no sé, no comprendí, no sé de qué trata el texto, yo creo que era, me equivoqué, tengo miedo, no sé hacerlo, no puedo hacerlo. Expresiones que en una cotidianidad académica y pedagógica inmediatamente activan otro asunto, y es lo que a veces decimos aquí y en muchas otras escuelas. Los estudiantes vienen muy mal preparados. Los estudiantes han tenido un proceso escolar de bachillerato muy básico o en ocasiones nulo. Entonces de ahí devienen otros asuntos y otras interpretaciones y otras preguntas. Yo, para llevar a este muchacho o a este estudiante o a este grupo a ese acceso del saber, a ese lugar que yo quiero desde la competencia de mi área, desde lo que yo quiero transmitir, desde lo que yo quiero formar, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo constituir? ¿Cuál es el elemento que activa este saber y que permite integrar el conocimiento con la experiencia? Entonces también viene a mi mente un texto de Julio Cortázar que se llama Glíglico, que también lo trabajamos mucho en distintos espacios pedagógicos en la universidad y que incluso yo trabajo mucho con los estudiantes. En la tesis de maestría yo trabajé con este fragmento haciendo un análisis o una interpretación del texto, y tengo 600 textos distintos que se han hecho a partir de ese ejercicio académico. Es decir, para llevar a un saber, yo necesariamente debo provocar y debo proponer como primera instancia. Y eso no lo digo yo. Humberto Eco, cuando habla de interpretación, él dice, la interpretación es una mediación entre la experiencia, entre el saber y entre lo que se busca saber o conocer. Entonces el texto de Cortázar dice, les va a dar un poquito de risa, a todos les da risa a veces el texto. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le erizaba el clémiso, y caían en hidromurías, en salvajes ambonios, en súxtalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar, las cincopelusas enredaban un grimado quejumbroso y tenía que involucionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se reduplimían, hasta quedar tendidos como el trimalciato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, en una sobrehumítica gopausa, evoe, evoe, valposados en la cresta del Murelio, se sentían valparamar, pérlinos y márulos, temblaba el tro, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en neolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. ¿Qué les parece? Ese textico, muchachos, está en un libro que se llama Rayuela, capítulo 68. Y siempre hago ejercicio interpretativo con este texto porque, haciendo la comparación entre los dos textos, el primero místico, claro, motivante, espiritual, pedagógico, didáctico, humanizante, transparente, tranquilo. El segundo cuesta un poco más, ¿cierto? ¿Qué dificultades tenemos nosotros a la hora de asumir este tipo de texto, por ejemplo? Para hacer un ejercicio de lenguaje, de interpretación, de acceder al conocimiento, que es un texto que se nos hace desconocido, se nos hace distante, se nos hace extraño, no conocemos sus vocablos, no conocemos su origen, ni conocemos su destino. Conocemos las letras y conocemos las formas, pero no sabemos realmente qué deviene el texto o a dónde va a parar el texto. Igual ocurre, muchachos, en señores invitados, en este asunto de acceso al conocimiento.
dos nociones distintas de educabilidad, dos nociones distintas que me acercan al conocimiento. Uno desde la transparencia, digámoslo así entre comillas, de la ingenuidad, es decir, del reconocer o del comprender que el texto está dado, que el texto ya por sí mismo se interpreta y que como por sí mismo se interpreta, entonces yo tengo la habilidad también de escribirlo, de reescribirlo, de recomponerlo, de reubicarlo. Y el segundo, un texto extraño, el cual me provoca un cierto estupor al escuchar es decir, cómo está hecho, cómo está estructurado. El acceso al conocimiento, muchachos, debe partir de una gran pregunta, y es la pregunta, siempre lo he dicho, ¿qué es lo que yo hago en la universidad? ¿Qué estoy provocando? Y obviamente desde esta parte del lenguaje, reconociendo, claro está, y que quede muy claro eso, muchachos, señores invitados, mi experiencia con mis estudiantes es de mucha dificultad. Es de mucha dificultad, porque les cuesta leer, porque les cuesta acercarse a los textos, porque les cuesta reseñar, hacer relatoría, porque les cuesta hacer procedimientos argumentativos, porque cuesta hacer texto expositivo, empleando ese método inductivo que también Reyes planteaba como la posibilidad de acercarnos al conocimiento a partir de conceptos elementales que son cercanos al ser y que se van elaborando y que se van estructurando a partir del conocimiento. Por eso qué bueno que una facultad como la Facultad de Psicología provoque estos espacios, porque son espacios no para organizar y componer el mundo, sino para reflexionar en torno a nuestro ser cotidiano, ese ser que nos compete, que es el de ser pedagogos, que es el de ser maestros. La provocación es una habilidad, pero también es una capacidad. ¿Qué significa esto? Todos venimos equiparados para el saber. Eso no hay necesidad pues de discutirlo, porque así viene, y me da mucha pena decir eso al lado pues de ellos que son unos técnicos y que son unos tesos en el asunto, pero desde la naturaleza del ser humano todos venimos equiparados para el saber. Es la experiencia cotidiana la que se va enmarcando en la universidad, la que permite que que se dé el santo y que haya esa interpretación objetiva del conocimiento, y que a partir de todas las estrategias pedagógicas, didácticas, sociales, epistemológicas, científicas, se vaya dando esa interpretación del conocimiento, ese acceso al conocimiento. En mi labor, apreciados compañeros invitados, esto es un asunto que si bien es dificultoso, no estamos nosotros lejos de otra realidad. Vea que ayer me leí un texto, a propósito, pues pensando en este espacio, de la Javeriana, un proyecto que están considerando todas las facultades de la universidad, todas, no solamente pues la Facultad de Psicología, que justamente el artículo era de esa facultad, todas las facultades, porque se ve la necesidad de potenciar el lenguaje. Es una necesidad fundamental y es una necesidad vital. Es decir, vamos a crear espacios, proyectos para fortalecer las habilidades comunicativas. El semestre pasado creamos en el Centro de Lenguas y Cultura un proyecto de hermenéutica, ¿cierto? Un asunto que suena bastante fuerte y que uno dice, ¿es posible? Claro que sí. Los mismos teóricos, incluyendo a Gadamer, ¿cierto? Van Dijk, todos estos teóricos, Heidegger, que han hecho un estudio técnico, filosófico de lo que es la interpretación, han sido la base para uno llegar a un asunto muy sencillo: cómo interpretan los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y entonces en el ejercicio pues de semillero que ya se convirtió en investigación, está el asunto de que la interpretación, por más que nosotros propendamos porque sea objetiva, está muy dentro del terreno de la subjetividad. Lo entendemos desde las nociones básicas que traemos del colegio, porque son estudiantes de primer semestre. Además, esto acompañado de que
la reflexión que hacíamos, no vemos noticias, ni leemos prensa, nos cuesta acercarnos a textos si no es por gusto o por voluntad propia. Entonces, este salto al saber, este salto al conocimiento, debe empezar por una posición personal del docente, en este caso pues yo, que soy el que estoy haciendo esta presentación, diciéndoles que todo ha partido de una motivación y de considerar el lenguaje como protagonista en este medio universitario. El lenguaje, lo decía Reyes, y ya con eso termino, es el salto. Y ese salto también lo provocaba Heidegger cuando decía, hay que dar un salto de lo religioso a lo ético y de lo ético a lo estético. Es decir, ser capaz de trascender el conocimiento y darle un sentido en el contexto en el que estamos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades universitarias de Uniminuto, a la Facultad de Psicología y en particular a Cruz Elena Gómez y Margarita Valencia por esta invitación a participar en este foro temático sobre el acceso al saber en la universidad. A ver, tenemos al menos en ese título 3 palabras: acceso, saber, universidad. Y soy invitado, por supuesto, a hablar desde mi disciplina, que es el psicoanálisis, y también desde mi experiencia, no solamente clínica, sino como profesor en la universidad. Digamos que la formación psicoanalítica no se hace dentro de la universidad, se hace en otros dispositivos. El análisis personal, la supervisión de los casos, el trabajo teórico en las escuelas, en fin, otro dispositivo distinto del universitario. No por nada, no solamente por razones históricas, sino estructurales. Históricas digo porque Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, era un judío que fue nombrado profesor en la universidad de una manera muy tardía. Entonces realmente él no tuvo mucho acceso a entrar el psicoanálisis a la universidad y por eso desarrolló instituciones por fuera de la misma. Y no obstante, una paradoja de la historia, las conferencias de introducción al psicoanálisis, que es lo más conocido de su obra, fueron dictadas en la Universidad de Viena, en la Facultad de Medicina, como invitado al final de la Primera Guerra Mundial. Ahí ya comienzan relaciones difíciles entre el psicoanálisis y la universidad. Pero también hay una razón, digamos, estructural y que tiene que ver con el acceso al saber. Y es que el psicoanálisis se resiste como disciplina a ser enmarcado, por ejemplo, en un currículo, a ser evaluado, homologado, como se hace de manera habitual, porque es un tipo de saber muy distinto del resto de los saberes que se adquieren en la universidad y a partir de los cuales se puede titular a alguien diciendo tú eres psicólogo, tú eres filósofo, tú eres literato, tú eres profesor. Ahora bien, no obstante, el psicoanálisis está en la universidad. Eso no es sin dificultad, porque nuestras universidades en nuestra época, digamos que están regidos por intereses económicos, políticos, etcétera, y eso hace que hayan modelos de formación que muchas veces no tienen en cuenta
la subjetividad, que es uno de los términos con los que Cruz Helena abre este debate. ¿En qué sentido? En que el modelo, el paradigma de la universidad es la ciencia y la ciencia se quiere objetiva. Entonces ahí el sujeto es un dato que perturba, que hace ruido y que muchas veces se quiere excluir. Si uno va a hablar del psicoanálisis y la investigación en la universidad, que es, por ejemplo, el título de uno de los textos que escribí con un colega que se llama Héctor Gallo, y si esto lo va a hablar, digamos, en Buenos Aires, que a causa de la Segunda Guerra recibió muchos inmigrantes europeos que ya habían comenzado a tener formación psicoanalítica y entraron a la universidad, pudiéramos decir que es la ciudad del mundo donde más psicoanalistas hay por metro cuadrado y por habitantes. Hay incluso un barrio que lo llaman Villa Freud, en chiste, porque es un sector en el cual hay muchos psicoanalistas y muchas veces no caben en las salas de espera y se van a los bares. Ahí esperan entre sesión y sesión. Hay un gimnasio que se llama Narciso, muy cerca de allí. Y el nombre de los bares también es muy curioso, Crisis, etc. Bueno. Y ha penetrado el psicoanálisis en la cultura de una manera tal que, por ejemplo, en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que es pública, y donde los pregrados, ustedes saben, en Argentina, son gratuitos. Entonces, hay aulas de clase que tienen 500 alumnos. Y en la formación regular de un pregrado en psicología, los estudiantes salen saber las obras completas de Freud y han leído por lo menos 3 seminarios de Lacan. Eso es Buenos Aires. Está inmerso en la cultura, hay programas de televisión, de radio, y después del fútbol es la segunda religión en Buenos Aires, por lo menos. Claro, hay otras ciudades. Entonces, si este título uno lo habla, por ejemplo, en París, ya no tanto. Ya hay solamente algunas universidades donde esto se conoce, y ni hablar en una universidad de los Estados Unidos donde esto realmente no existe. Nuestros modelos educativos en psicología muchas veces están más del lado de los Estados Unidos que de Europa, se mira más hacia los Estados Unidos que Europa, y por eso esto es una, digamos, rareza. Muchas veces con mucha resistencia hay que estar allí porque el modelo cognitivo, conductual y otros, neuroalgo, es el dominante. Podemos hablarlo. Ahora bien, no obstante, hay algunas universidades como aquella en la que yo trabajo, en la Universidad de Antioquia, donde hay un departamento de psicoanálisis que existe hace muchos años, y donde hemos formado, por ejemplo, muchos de los profesores de acá son egresados de nuestra maestría en investigación psicoanalítica. Hay más de 80 egresados, todos profesores universitarios o su gran mayoría. Y ahora tenemos también un doctorado en psicoanálisis, es que fue un reto crearlo. Y además una especialización en infancia y adolescencia. Es decir, hay lugares donde hemos hecho existir el asunto. Acceder no solamente por parte de los estudiantes a la universidad, sino que la disciplina acceda a la universidad. Ustedes ven que es a nivel de posgrados, no de pregrados. Y donde hemos encontrado un diálogo posible, donde hemos creado, universitariamente hablando, posibilidades de ese diálogo, de acceder el psicoanálisis a la universidad, y que la universidad, digamos, no solamente nos enseñe, sino que se deje enseñar por esta disciplina. Ahora, la universidad, pues, es una institución de muchísimos siglos. Las primeras eran tal cual Bruegel las pinta. Si uno
estudia un poco la historia de la universidad en el siglo III, en el siglo XII, comenzaron ni siquiera en un espacio, era en las calles, en París, en las escalas donde había un profesor y enseñaba, y donde habían debates, interpretaciones, el trivium, el quadrivium, la gramática, todo esto, hasta hoy. O sea, ha cambiado muchísimo la universidad. Y si bien al comienzo decía la formación de un psicoanalista es por fuera de la universidad, de manera esencial, al entrar en la universidad como docente, digamos que encontré una cosa que no tenía ni idea que me iba a encontrar. Es decir, ahí ya comienza a haber una diferencia entre lo que uno busca y lo que uno encuentra. Cuando uno va a la universidad busca una formación. Cuando uno va como profesor a una universidad, lo que está buscando es la producción, por ejemplo, de un grupo de personas que uno va a formar. Entonces ahí hay productos precisos. Es lo que se llama la docencia. También la extensión, que un poco es lo que estamos haciendo hoy acá. No necesariamente todos son psicólogos en la sala. Extender esto, extender ese saber. Pero lo inédito que me encontré fue la investigación. Incluso es algo nuevo en nuestras universidades. En las universidades europeas y de Estados Unidos es algo que existe desde hace muchos años, la investigación, pero comparado con los siglos que tiene la universidad, podemos decir que es una cosa nueva la investigación en la universidad. Entonces ahí me encontré con algo que me entusiasmó mucho porque era nuevo y que me permite desde ya decir que el acceso al saber en la universidad es doble. Está el saber que uno puede adquirir yendo a clase, leyendo los textos de manera juiciosa, haciendo los talleres, compartiendo con otros colegas en el grupo, yendo a clase. Ahí hay un saber que se adquiere, encadenando un texto con otro, encadenando una referencia con otra, acumulando un cierto saber, aprendiendo ese saber para luego poderlo ejercer como profesional, y es el saber a partir del cual se ha construido desde sus orígenes la escuela, la universidad hasta nuestros días. Es un saber que nos hace, por ejemplo, profesionales, competentes, para ya en el mercado laboral poder hacer el ejercicio de aquello en lo cual nos formamos en la universidad y a partir de lo cual tenemos un título validado, evaluado, etcétera, etcétera, científicamente soportado. Y legalmente además reconocido. Pero la investigación para mí significó un nuevo saber. ¿Qué se investiga en la universidad? Bueno, hay toda una política de la investigación en la universidad que no es autónoma, que depende de Colciencias, que depende de los dineros que se le dé a Colciencias, que depende del horizonte que tenga el país pensando en lugar de la investigación, digamos, en ese país y al servicio de qué, si de la industria o al servicio del modelo económico o al servicio de qué. Eso es muy evidente, por ejemplo, en las ingenierías o en las ciencias médicas, donde hay partes de dinero que se hacen soportados por megalaboratorios o por industrias que quieren que se desarrolle tal o cual producto y se ponga a circular y sea, digamos, algo que rápidamente retorne no solamente el dinero que se invirtió, sino mucho más dinero, más plusvalía. Pero en ciencias sociales y humanas, en psicología, en psicoanálisis y en otras disciplinas es muy peleado ese dinero para la investigación. Y
la polémica sigue. Si es que nos van a medir de la misma manera que se miden las ciencias duras, si los productos tienen que ser en revistas cada vez más indexadas, más sofisticadas, los mismos grupos. Pero más allá de esa burocracia, que es inherente a la universidad, la burocracia, es incluso un invento universitario, la burocracia. Allí hay un saber nuevo. Un saber nuevo, un saber que no era ya sabido y contenido en los libros, un saber que no es posible de memorizar, sino que es un saber en acto, en acción, en movimiento, en creación y en descubrimiento. Y eso es otro tipo de saber. Porque el primer saber, el que encadena referencias, textos y hace grandes eruditos, que pueden llegar, como les decía, a saberse de memoria una obra de un autor, y que son temibles, porque si conocen bien ese autor, todo lo que otro diga de ese autor le pueden decir de manera rigurosa: no es así, en la página tal, en el texto tal, en otro momento de su obra. Digamos, eso da la temeridad de ese maestro, que si bien ya no aplica la pena escolástica sobre las nalgas del alumno, como lo muestra el grabado de Bruegel, digamos, la erudición y el saber hace que muchas veces el maestro use también el látigo de su saber para, en nombre de su saber, digamos, martirizar a los estudiantes. No es ese saber. La investigación en la universidad se dirige no a ese encadenamiento y a esa acumulación de un saber ya sabido, producido, sino a una causa desconocida del fenómeno que estamos estudiando. Si uno hace investigación en la universidad y llenando los formatos contesta en la casillita que dice resultados esperados, pues si ya sabe los resultados, entonces no es investigación. Ahí hay que aprender a, digamos, surfear en ese punto, y resultados esperados puede ser la producción de un libro, de un artículo, algo, pero la pregunta resultados esperados es como si usted ya tuviera anticipada la respuesta. Y si tiene la respuesta anticipada, entonces no es un saber inédito, es simplemente confirmar lo que ya sabe, es decir, volver a transformar ese saber inédito en saber conocido. Como si la causa de antemano se conociera. Eso es el efecto de buscar. Uno que busca algo que sabe que existe. Yo sé que mis llaves existen, no las encuentro, las busco y tengo, digamos, por así decir, figurativamente en mi cabeza la imagen de las llaves que busco, que sé que existen, simplemente que no las encuentro porque las perdí, las embolaté, como se dice. En cambio, encontrar es algo inesperado, algo que yo no sabía que existía, algo que yo sospechaba que podía haber, pero no de esta manera, ni en esta magnitud, ni en esta dimensión. Ahí hay otra cosa. No es algo abstracto, porque la investigación universitaria en algunas disciplinas busca cosas muy concretas. Nos ocupamos de cosas muy concretas. Nos ocupamos, por ejemplo, de fenómenos sociales, el conflicto armado y la subjetividad. ¿Qué tiene que ver? Estoy diciendo el título de el último texto mío que publicaron en Buenos Aires, acaba de salir, y que lo evoco porque
se ocupa no de cosas abstractas, etéreas, sino de cosas muy precisas. Por ejemplo, el secuestro, por ejemplo, la construcción del enemigo, por ejemplo, la agresividad, por ejemplo, la relación como víctima y como victimario al desplazamiento forzado, que se puede recordar, repetir, elaborar u olvidar en el conflicto armado, etc. Ven que son cosas muy concretas. Y allí hay, si uno investiga, posibilidad de encontrar cosas que no se saben. Se sabe la determinación económica, la determinación política, la determinación histórica, la determinación, digamos, de muchos abordajes del conflicto armado, pero la subjetividad en juego, había muchas cosas que no se sabía y que se siguen sin saber. Una parte sí, ya comenzamos a saber. Anuncio entonces que hay dos saberes a los cuales se puede acceder en la universidad. El uno en los cursos y el otro en los grupos de investigación, en los semilleros de investigación, en los dispositivos de investigación universitaria. Y si somos rigurosos, ese segundo apunta a la causa de los fenómenos, mientras que el primero apunta al encadenamiento de lo sabido sobre dichos fenómenos. Ahora bien, no todo el mundo tiene que hacer investigación en la universidad, a pesar de que un profesor es contratado para hacer docencia, hacer extensión y hacer investigación. Pero el profesor muchas veces tiene excusas para no investigar. Tengo demasiada carga académica, muchos cursos, hay que preparar mucho clase, hay que calificar muchos exámenes y fuera de eso hay que asistir a muchas reuniones, hacer muchas actas, hacer muchos informes. Por eso decía, la universidad inventó la burocracia y tenemos 1000 razones burocráticas para no participar. Si uno no tiene horas, entonces ¿qué va a hacer? Si uno no tiene mínimos recursos, entonces bien. Todo está hecho, sobre todo en las universidades de esta parte del planeta, para uno decir, es imposible, no se puede investigar. Es una moda muy agradable, pero no podemos. Sin embargo, si uno tiene aquello que Cruz Helena en su intervención decía, pulsión de saber, empuje al saber, deseo de saber, una especie de inquietud que no te deja simplemente dormir en lo que ya sabes, en lo que ya has transmitido durante años y que está en tus cuadernos amarillentos con los que todavía das clase, sino que hay algo que dice, aquí debe haber algo nuevo en esta disciplina, vamos a hacer investigación y como puede, entonces comienza a hacer esos pequeños grupos de discusión, ir a las comunidades, por ejemplo, pienso en investigaciones muy concretas en las que he participado, porque uno dice, sí, psicoanálisis, eso debe ser todo el tiempo, a investigar sobre qué, paranoia, esquizofrenia, autismo, sobre dispositivos de intervención, sobre dirección de la cura. No solamente. Hay muchas otras cosas que se pueden investigar desde ahí. Y tuve esa experiencia en la universidad de participar durante más de 12 años en un grupo interdisciplinario. Se construyó, se llamaba Sobre Conflictos y Violencias, donde habían criminólogos, sociólogos, comunicadores, trabajadores sociales, politólogos, hasta psicoanalistas había. Y entonces antropólogos también.
Y si bien el primer trabajo que hicimos lo único que tenía de interdisciplinario era el gancho que, digamos, amarraba el libro porque cada quien desde su disciplina habló, no había interdisciplinariedad, sino un conjunto de artículos eruditos, pero que en lenguajes, si se quiere, distintos, el uno a la Santa Teresa y el otro a la Cortázar. No había interdisciplinariedad a partir de dos cosas que es el buen humor, para poder tolerarnos durante más de 12 años. Y a partir también del respeto de la disciplina del otro. De no decir que es que yo estoy subido en la mejor disciplina y quiero colonizar la tuya, y mis conceptos son más férreos y mejores, etc., sino el respeto por el saber del otro. Logramos durante esos años sostener ese grupo y crear incluso lo que mi colega Héctor Gallo decía, categorías puente. Por ejemplo, cultura. Bueno, el antropólogo tiene una concepción de la cultura y el politólogo otra y el psicoanalista. Y entonces comenzamos a estudiar qué es cultura, no para que cada uno se convirtiera en la disciplina del otro, pero sí tener una mínima idea. Diferencia entre legalidad y, por ejemplo, legitimidad, cosas del derecho muy sutiles. Y, en fin, ellos a lo último decían, aquí hay algo inconsciente y vamos a hablarle a los compañeros psicoanalistas a ver esto cómo puede manejarse. Creamos una comunidad de trabajo muy interesante en la universidad. Duró lo que tuvo que durar, pues porque también los grupos de investigación son seres vivos y nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, digamos que esa experiencia me permitió, en el marco de la universidad, acceder a un saber nuevo. E hicimos algunas investigaciones como dinámicas de guerra e iniciativas de paz en la Comuna 13. Como la construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano, entre otras. ¿Y eso qué significó? Aprender cosas que no se sabía en la universidad, hacer, por ejemplo, entrevistas en profundidad y poder diferenciar una entrevista a profundidad de una entrevista clínica, hacer grupos focales y entonces poder analizar la información de los grupos focales con un método que se llamaba, por ejemplo, se llama teoría fundada, donde ya no son el marco teórico a priori, sino categorías emergentes, y eso, digamos, aproximarlo a nuestras categorías psicoanalíticas y poder discutir y armar esos textos. Están publicados. Entonces sí hay, digamos, la posibilidad en la universidad de acceder a eso, al menos a esos dos tipos de saberes. No tiene mayor dignidad el uno que el otro. Se necesitan los dos. Se necesita que haya investigadores que vayan empujando las disciplinas a la construcción nueva en el campo de los saberes, y se necesita maestros que también se apropien de eso y lo transmitan a los estudiantes, pero también estudiantes que se metan en el saber 2 para irse formando, como en efecto pasó en este grupo, que comenzaron en un semillero, después fueron monitores, después se encontraron como estudiante acompañante de la investigación, después incluso como coinvestigadores y ahora son profesores, o incluso algunos ya viajaron al exterior a encontrar nuevas oportunidades, digamos, de vinculación. Entonces esto es interesante, pues les estoy hablando desde la pura fenomenología y la experiencia universitaria, pero cuando yo digo saber encadenado y cuando digo un saber que busque la causa, tengo, digamos, en un segundo plano conceptos desde el psicoanálisis que me permiten pensar eso, como por ejemplo el encadenamiento significante en el saber 1 y la relación del sujeto con la causa de su deseo en el saber 2. Pero digamos que no sería este el espacio de desarrollar esas nociones. Es un poco lo que puedo
transmitir así, digamos, a partir de lo que tenía pensado decir, pero también adaptado a el aquí y el ahora, y luego de escuchar a las personas que me han antecedido. Muchas gracias.